Como tal, hoy no creo que vaya a haber una lección, sino que los videos los voy a acomodar dentro de los ejercicios que estén en otras lecciones. Por ejemplo, la lección del miércoles pasado, que hay una buena cantidad de ejercicios adicionales, podemos resolverlos. Entonces, esos videos los puedo poner acá. Entonces, cualquier cosa ahí para que los busquen en la lección 14, tal vez la modifique y le ponga también 15 de julio para que no haya problemas. Ok, entonces, bueno, básicamente hoy lo que vamos a hacer es practicar desde el inicio, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a tratar de hacerlo principalmente por el método eh, de las áreas. Podemos hacer cortes si podemos, es más largo y la verdad es que el método de las áreas pues funciona bien, digamos, no es un método como azaroso, sino que está bien definido y si se aplica siempre, pues bien, los resultados se obtienen. Entonces, vamos a aplicarlo. Ok, entonces vean esta primera viga. Vean que es una viga que está simplemente apoyada, tiene una articulación en A, ¿verdad? Lo que sería un gozne o un pasador. Y bueno, aquí faltó un punto, tal vez hizo falta un puntito aquí y ponerle nombre a este. Debería ser, podría ser E, ¿verdad? Podría ser un puntito E, pero de no está. Entonces, se lo vamos a poner nosotros. ¿Ok? Entonces, digamos que es E. Y en E lo que hay es un patín, ¿verdad? Entonces, bueno, ese punto quedó muy grande, pero no importa. Hay un patín y en realidad lo que tenemos son bueno, tres reacciones, ¿verdad? Desde luego, pero entendemos que a X vale cero, ¿verdad? Entonces, tenemos una reacción vertical acá, que se va a llamar AY, y tenemos una reacción vertical acá, que se va a llamar EY, ¿verdad? Entonces, acá estaría Y y acá estaría Y, ¿verdad? Entonces, vean que en estos ejercicios ya lo que optamos es primero por hacer una sumatoria de momentos, porque si planteamos la sumatoria de fuerzas en Y, pues evidentemente nos damos cuenta que tenemos las dos variables, entonces igual hay que hacer la sumatoria de momentos para poder regresar a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, entonces no tiene mucha gracia, ¿verdad? Entonces de una vez hacemos nuestra sumatoria de momentos y puede ser en A, ¿verdad? Y obviamente eso es cero. Y además, recordemos que nuestro sentido de giro antihorario, ¿verdad? Es lo que sería el sentido de giro positivo. ¿Ok? Entonces, en A hacen momento cuatro cosas, ¿verdad? Cuatro cosas hacen momento en A. El único que no hace momento en A es, pues, precisamente la fuerza Y. Esa no hace momento en A. Y en cambio, todos los demás sí, ¿verdad? Entonces dice que esa fuerza de 500 hace un momento negativo y su brazo de palanca son 8, que en algún lado dice que esos son metros, ¿verdad? Entonces son 8 metros. Luego la fuerza de 300 hace momento también negativo, en el sentido negativo, pues, y su brazo de palanca es 11. La fuerza EY hace momento positivo y su brazo de palanca es 14, y 250 es negativo y su brazo de palanca es 20, ¿verdad? Entonces, los términos que tenemos que poner acá serían menos 500 por su brazo de palanca que es 8, menos 300 por el brazo de palanca que es 11. Puede ser primero todo lo que son números, entonces 250 por 20. Y finalmente más Y por 14, ¿verdad? Y eso sería igual a cero. Entonces, bueno, eso da menos 4000, menos 3300, eh, menos 5000, ¿verdad? Más 14 Y.
Y luego eso da menos 12.300. Ok, más 14 y. Y bueno, en el anterior nos faltó igual a cero, ¿verdad? Y aquí igual a cero. Y vean que el menos 12.300 pasa positivo y el 14 también pasa a dividir positivo. Entonces, de ahí que y es el resultado de 12.300 dividido entre 14, ¿verdad? Y entonces, eso va a dar, qué sé yo, algo así como menos de 1.000, ¿verdad? Y eh, menos de 900 incluso. Va a dar como 875 o algo así. Donde ya empezamos con los problemas. Aquí está la calculadora. Ok, entonces 12.300 dividido entre 14, 878,57. ¿Ok? Entonces, bien feo el número, pero bueno. Y es igual a 878,57. Ok, y esos son newtons. Y bueno, evidentemente, luego de hacer una sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Hacemos una sumatoria de fuerzas en y eso pues evidentemente también es cero, pues estamos en equilibrio y sabemos que todo lo que va para arriba es en este caso positivo, ¿verdad? Entonces, esta se puede hacer evidentemente por una simple inspección, usted se da cuenta rápidamente de que efectivamente es más lo que va para abajo o no, ¿eh? Sí, 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 evidentemente es más lo que va para abajo que lo que va para arriba. Entonces a Y tiene que ir para arriba para ayudar ahí al 878. Pero entonces para arriba tenemos a y tenemos a Y. ¿Ok? Y para abajo tenemos a 500, a 300 y a 250. ¿Verdad? Eso sería lo que tenemos hacia abajo. Y vamos a decir que pues eso es igual a cero. ¿Ok? Y entonces a Y más, ¿verdad? Vean que siempre hemos mantenido, digamos, la concordancia, lo que hacíamos en armaduras. Este resultado dio positivo, el sentido es positivo, y yo lo meto positivo porque así fue como lo obtuve de la ecuación anterior, ¿verdad? Entonces, digamos, consistencia de signos es algo que hemos mantenido pues, a lo largo del curso, y en realidad, digamos, es importante rescatar eso. Vean que la suma de esos son menos 1.050, ¿verdad? Y eso es igual a cero. ¿Ok? Entonces, de 1.050 menos 878, ¿verdad? Esa sería la respuesta. 1.050 menos 878,57 y entonces nos da que AY vale 171,43 newtons. ¿Ok? Entonces eh, esa sería la respuesta. Y ambas van hacia arriba, puesto que ambas nos dieron positivas y ambas predijimos que eran positivas. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que tendríamos. Ahora vamos con el método de las flechas, ¿verdad? Porque el diagrama de cortante, que es el primero que hacemos siempre, el diagrama de cortante cuyos valores van a estar en newtons, es un diagrama que lo vamos a hacer siguiendo las flechas. Y en nuestra convención, ¿verdad? En nuestra convención es que esto aplica. En nuestra convención aplica que cuando el corte está haciendo por la derecha, entonces nosotros tenemos que hacia abajo está lo positivo y hacia arriba si es del lado izquierdo, ¿verdad? En ambos casos esto pues es lo positivo para el cortante, ¿ok? Y para el momento, si es por la derecha, sería así y hacia el otro lado, ¿verdad? Que es el efecto de la carita feliz, o sea, esto se tiene que doblar como si fuera una carita feliz, bueno, una sonrisa feliz. Y nosotros vean que hacemos el diagrama de izquierda a derecha. Ok, nosotros empezamos a hacer el diagrama acá y vamos hacia allá.
Entonces, en ese caso estamos siguiendo nuestra convención. Es como si hiciéramos un corte justo después de A, hiciéramos un corte justo antes de B y justo después de B y antes de C y después de C y así sucesivamente. ¿Ok? Eso sería lo que estamos haciendo, solo que de una manera más directa. Entonces las flechas no nos mienten, en este caso las flechas son tal cuales usted las vea, es decir, si la flecha apunta hacia arriba, el diagrama se mueve hacia arriba y si la flecha apunta hacia abajo, el diagrama se mueve hacia abajo. ¿Ok? Entonces vean que la primera flecha es AY, ¿ok? Y AY es una flecha que está apuntando hacia arriba. Entonces lo primero es que estamos en cero y vamos a subir a 171.43 porque eso es lo que dice la primera flecha. Entonces aquí estábamos originalmente en cero y ahora vamos a subir a 171.43. ¿Ok? Eso sería lo que estamos haciendo. Luego, como digamos, no hay una fuerza distribuida ni nada, sino que lo que son, perdón, fuerzas puntuales, entonces tenemos que ir hasta donde esté la siguiente fuerza. ¿Verdad? Entonces nos movemos acá horizontales hasta que llegamos aquí al punto B, donde nos encontramos una fuerza de 500 que nos va a restar, ¿verdad? Nos va a restar 500 al valor que tengamos, al valor que tengamos. Entonces vamos a bajar acá un montón, ¿verdad? Y vamos a llegar hasta menos 328,57, ¿verdad? Menos 328 con 57, que es básicamente estos 171,43 que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Eso le restamos 500, o sea, la grada, esta línea vertical es una línea vertical que tiene por magnitud 500, porque ese es el tamaño de la flecha, entonces nos baja hasta este valor, ¿ok? Y nos movemos hasta el punto C y pues seguimos bajando, ¿verdad? Porque la flecha es todavía una flecha pues negativa, entonces bajamos más todavía, ¿ok? Recuerden que aquí usted puede hacer esto, si quiere lo hace, si quiere no, pero es mejor para dejar en claro que las líneas son horizontales, que es ponerle el valor en los dos extremos, al inicio y al final de la línea. Entonces esto, si lo vemos dos veces es porque estamos diciendo que esta línea es horizontal, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Y acá, este, bajamos 300, ¿verdad? Obviamente esa es una resta más fácil, pero nos damos cuenta que entonces este valor es menos 628,57. ¿Ok? Y así nos mantenemos, ¿verdad? En ese valor nos mantenemos hasta llegar al punto E, donde más bien vamos a subir, ¿verdad? Vamos a subir un montón porque tenemos una reacción de 878,57. Entonces le sumamos 878,57 a lo que tenemos y bueno, es claro que nos da, tal vez ahí me hizo falta avanzar un poquito más, ¿verdad? No tiré las líneas guías, entonces. Ok, y entonces, evidentemente, y por dicha, subimos a qué valor? A 250. ¿Verdad? Entonces usted ya lo va viendo porque la última flecha es 250 y esa flecha nos tiene que llevar a cero. Entonces, qué dicha que llegamos a 250, ¿verdad? Para irnos en 250 hasta el final y que ahí simplemente la flecha de 250 nos reste y nos haga llegar a cero. Ok, entonces vean que el diagrama pues nos cerró en cero, ¿verdad? Este valor de aquí es 250 y exactamente allí hay una flecha que apunta hacia abajo, por lo tanto baja en el diagrama y baja a 250, entonces llegamos a cero. ¿Ok? Vean que son puros rectángulos, podemos calcularle las áreas para el diagrama de momentos, ¿verdad? Podríamos decir que esta va a ser un área positiva, esta es un área negativa, esta de aquí es un área negativa, esta de aquí es un área negativa, ¿verdad? Son dos rectángulos, vamos a hacer la separación ahí en el punto C, y esta es un área positiva. Entonces, aunque numéricamente yo no sepa los valores del diagrama,
de momento yo sé que el diagrama va a subir porque es positiva el área, entonces crece, luego decrece, luego decrece y lo último es crecer para llegar a cero. Ok, entonces también me doy cuenta que esa línea está ahí media mal ubicada y esto no era lo que quería hacer, no en ese color, ¿verdad? Sino que entonces vamos a hacer aquí un rectangulito en blanco para eliminarla y vamos a hacer una nueva línea. eh, no hay gris, pero pues la vamos a hacer así, un negrito aquí. Y qué sé yo, vamos a tener acá nuestra nueva línea. Ok, el diagrama de momentos es un diagrama que va a estar en unidades de newtons por metro. ¿Ok? Esto es una mejor práctica para no tener que ponerle las unidades a cada valor, porque ya en realidad puede ser que el espacio sea reducido o lo que sea y se nos hace ahí toda una complicación. Ok, entonces el diagrama, como acá no hay momentos puntuales, no va a pasar nada, pero luego vamos a ver qué pasa cuando hay momentos puntuales también, ¿verdad? En este simplemente van a haber líneas inclinadas que suban o que bajen de izquierda a derecha hablando, ¿verdad? Sean crecientes de izquierda a derecha o decrecientes, dependiendo de los signos de las áreas. Entonces, como decíamos, ¿verdad? El primer valor es cero y empezamos con un área creciente, ¿verdad? Un área positiva, entonces es una línea que sube, ¿verdad? Y entonces el valor es 171,43 multiplicado por 8. Y eso va a dar 1300, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una línea acá que sea de 1300 hasta 1300, este, pero más gruesita, hasta 1371,44, ¿verdad? Eso nos tendría que haber dado el área de ese rectángulo, ¿ok? Este valor es, los voy a poner en azul para que no se vayan a confundir, digamos, con el valor para que no se vayan a confundir con el valor del diagrama de cortante, y entonces sería 1371,44. Entonces recuerde que en este punto los valores azules son del diagrama de momento. ¿Ok? Ahora vamos a bajar porque tenemos un área negativa. Entonces el área de este primer rectángulo es al área que usted tiene, ¿verdad? Si quiere puede empezar con ese valor, 1371,44, menos 328,57 por 3, ¿verdad? Ese valor nos va a dar 385. Eso quiere decir que por ahora sigue siendo un valor positivo, ¿verdad? Baja bastante abrupto, entonces vean que la caída es bien fuerte porque en poca distancia bajó bastante y el que sigue va a bajar todavía más abruptamente, ¿verdad? Y entonces el valor es 385,73, ¿verdad? Y aunque no lo estoy escribiendo, sí lo estoy diciendo. Lamentablemente no lo puedes, este video no lo va a poder escuchar o ver en silencio, o sí, pero va a ser más difícil de entender, porque este valor de 385,73 lo que se obtiene es de agarrar 1371,44 y restarle esta área que está acá, que es un área que es negativa, ¿verdad? Por ser o sea, al ser un área negativa va a decrecer el valor, ¿verdad? Entonces vean que eso también es importante porque no es contrario, o sea, si es positivo sube y si es negativo baja, y eso es más o menos lo que uno tiene asociado a ambos conceptos. ¿Ok? Ahora seguimos bajando. Entonces empezamos en 385,73 y bajamos 628,57 por 3, ¿verdad? Que es el área de este rectángulo que está aquí. Entonces vamos a bajar un montón. Vamos a bajar hasta teóricamente menos 1500, pero numéricamente por el redondeo nos está dando menos 1499,98. ¿Ok? Lo cual, ya vamos a ver qué implicaciones tiene. Menos 1499,98, ¿verdad? Entonces,
ese sería el valor que nos está dando. ¿Y por qué yo digo que en realidad es menos 1500 y nos está dando 0,02 menos? Bueno, porque yo preveo esta área que está aquí. O sea, yo me doy cuenta que el área que sigue es un área que es positiva y es un área que vale 1500 porque es 250 por 6, ¿verdad? Entonces, yo voy dándome cuenta que el valor anterior tiene que ser menos 1500 para que si yo le sume 1500 termine en cero, ¿verdad? Eso me tengo que ir dando cuenta, o sea, es parte del ejercicio, darse cuenta de eso. Entonces, bueno, pues en realidad estoy en menos 1499,98 y le sumo, ¿verdad? 2500 por 6 y me doy cuenta que efectivamente llego a ese valor de 0,02. O sea, no cerró en cero, ¿verdad? No cerró en cero, sino que cerró en 0,02. Si usted va a decir, este es un mentiroso, ¿verdad? Digo que tiene que cerrar en cero. Y bueno, si usted quiere que cierre en cero, entonces tiene que poner más decimales desde acá, ¿verdad? Desde que calculó la fuerza Y, tal vez con un tercer decimal, y cuando calcule la fuerza AY con un tercer decimal, pues ya es más probable que o le den 0,00, ¿verdad? Y ya tal vez un uno o algo así, o ya le dé cero de plano. Ahora, en estos valores que son de cientos o miles, ¿verdad? 0,02 no es nada. O sea, si lo comparamos incluso con el 385,73, estamos hablando que es menos o sea, es menos de nada, ¿verdad? No llega a ser ni el, ni el 1%, ni el 0,01%, no llega a ser nada, ¿verdad? Es demasiado pequeño, entonces ese error es totalmente aceptable, ¿verdad? Ya todavía aquí nos da uno, bueno, pero vea que nos está dando 50 veces más pequeño que uno, ¿verdad? Entonces es realmente nada. Entonces estamos satisfechos con. Ahora vamos al que sigue, entonces. Y el que sigue tiene empotramiento, ¿verdad? Tal vez no es demasiado claro que esto es un empotramiento, pero sí, yo le digo, esto es un empotramiento, ¿verdad? Tal vez no sé si debería de haber dibujado como la viguilla ahí metiéndose, que está ahí clavada, está empotrada, pero no la dibujé. ¿Ok? De todas maneras, no hay muchas más opciones, pero bueno. Entonces ahí está empotrada en I. ¿Ok? Y hay además un momento puntual, ¿verdad? Hay además un momento puntual en C. Bien, entonces recuerden que si hacen sumatoria de fuerzas en Y, no se detengan ahí porque en E hay un momento puntual y que a veces se nos olvida, ¿verdad? Entonces, ¿qué reacciones tenemos aquí? Bueno, una reacción hacia arriba, una reacción horizontal que va a ser cero y tenemos un momento puntual. Entonces, en realidad en este ejercicio vamos a tener dos momentos puntuales, uno en el punto C y uno en el punto E. Ahora, el del punto E me parece, bueno, no estoy seguro. Yo creo que sí es positivo, pero ya lo vamos a ver. Ok, entonces me imagino que ya les dio 150 la reacción en Y, ¿verdad? Entonces esa sí sale de una sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Igual a cero y entonces pues hay 250 para arriba, hay 150 para abajo, hay 250 para abajo y hay Y para arriba. Vean que evidentemente el momento puntual no interactúa de ninguna manera con la sumatoria de fuerzas y de total Y menos 150 igual a cero y de ahí que Y sea 150 newton, ¿ok? Y hacia arriba porque nos dio positivo y habíamos dicho que hacia arriba era positivo, ¿ok? Así lo habíamos puesto de inicio, entonces estoy. Y ahora hacemos una sumatoria de momentos. ¿En dónde? Y puede ser en E, ¿verdad? O puede ser en A, o sea, donde usted quiera. Simplemente que si es en A, tiene que incluir EY. Pero bueno, lo vamos a hacer en E. ¿Ok? Sumatoria de momentos en E. Y eso va a ser igual a cero. Y bueno, sabemos qué es lo que gire en el sentido
positivo, perdón, el sentido positivo es el antihorario, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el momento en E, ¿verdad? Que no se nos olvide. Tenemos el momento en E. Y tenemos, porque a veces ponen todos los términos y son un montón de números igual a cero y hace falta como algo, una letra, algo para poder despejar la ecuación. Bueno, lo que le hace falta por lo general es escribir el momento, ¿verdad? Que ahí está. Entonces, el momento en E, más, ¿verdad? 250, el primer 250 de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces ese tiene un brazo de palanca de 6. Luego, menos 100, que es el momentillo ese puntual que está ahí, digo momentillo porque en realidad es pequeño el valor en comparación a los otros momentos. Entonces, 100 y luego más 150 por 14 y finalmente, ¿verdad? Menos 250 por 19, ¿verdad? Que ese sería el brazo de palanca y eso es cero, ¿ok? Y eso es cero. Ahora, entonces el momento en E más 1500 menos 100 más 2100, ¿verdad? Tal vez. Ajá. Y menos 4750, ¿verdad? Igual a cero. Y entonces el momento en E da como menos 1000, una cosa así, ¿verdad? 1050. Entonces sería como 1500, vamos a ver, menos 100 más 2100 menos 4750 menos 1250, ¿verdad? Bateador. Menos 1250 igual a cero. Y entonces el momento en E es igual a 1250 newtons por metro, ¿verdad? Entonces significa que efectivamente es un momento positivo y así lo dibujamos y así nos dio, ¿verdad? Entonces es un momento positivo y ya sabemos, de acuerdo a la imagen que mandamos anoche, ¿verdad? Y a lo que habíamos dicho el otro día, que los momentos más bien sí son al revés. Es lo único que es al revés en el método. Un momento positivo va a bajar el diagrama y un momento negativo lo va a subir, ¿verdad? En una grada. Entonces, eso para que lo tomemos en cuenta. ¿Ok? Y ahora entonces empecemos. Vamos a empezar con el diagrama de cortante, ¿verdad? Porque siempre empezamos con el diagrama de cortante. Y entonces este diagrama va a estar en newtons. ¿Ok? Y empieza en cero. ¿Ok? Y respeta las flechas. Entonces, primera flecha, sube, ¿verdad? ¿Cuánto sube? Sube 250. Está en cero y sube a 250, pero no como flecha, sino como línea, ¿verdad? Entonces va a subir a 250. ¿Ok? Y se va a mantener allí, ¿verdad? Se va a mantener allí hasta la siguiente flecha, que es de 150. Y eso nos va a bajar, sí nos va a bajar. ¿Nos va a hacer pasar al lado negativo? No, ¿verdad? Porque no es más grande que 250. Entonces nos vamos a mantener en 100, ¿verdad? Que sería la resta de eh, 250 menos 150. Entonces nos vamos a bajar a 100, pero nos vamos a mantener del lado positivo. Ese valor es 100. Ahora que llegamos y pasamos por el punto C, donde está el momento. Bueno, ni siquiera nos detenemos a verlo. O sea, solo si hubiera aquí una fuerza puntual haríamos algo, pero este diagrama solo ve las flechas. Entonces, bueno, usted me dirá que esto es la punta de una flecha, pero entonces digamos las flechas que son fuerzas. Entonces, sigue recto, ni siquiera se inmuta cuando llega a donde está el momento puntual y continúa hasta la siguiente flecha que está en el punto D, ¿ok?
Eso es lo que usted tiene que entender, que no le tiene que importar los momentos puntuales para el diagrama de cortante, que solo van a afectar el diagrama de momentos. Y entonces, ahora que estamos aquí en el punto D, bajamos de 100 y ahora sí nos hizo negativos, ¿verdad? Porque 100 menos 250, que es la flecha, pues nos va a bajar a menos 150, ¿verdad? Menos 150. Y ahí nos iremos, ¿verdad? Negativos, hasta llegar al final. Y en el final, satisfactoriamente, hay una fuerza de 150, que menos 150 más 150, ¿verdad? Usted ya pagó la deuda. Entonces ya terminamos acá en cero, ¿ok? Y eso es una buena cosa. Entonces vean que el diagrama no le importó ninguno de los dos momentos puntuales, ni el momento puntual que está en el punto C, ni el momento puntual que está en el punto E. ¿Ok? No nos importa. Y eso es importante. Eso sí hay que tenerlo claro, ¿verdad? Para que no fallemos. Entonces, eh, ahora vamos a hacer el diagrama este, vamos a hacer el diagrama de momentos. ¿Ok? Vamos a ver, tal vez cuando dice la suma del momento, algo hice mal. Revisémosla. Vamos a ver, 250 por 6 menos 100 más 150 por 14 menos 250 por 19. Pero no, sí, menos 1250. No, todo bien. Estamos bien. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de momentos. ¿Y cómo va a ser nuestro diagrama de momentos? Sin que nosotros sepamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores? Esto tiene que subir, luego tiene que subir más, ¿verdad? Lo que pasa es que sube y llega, hace una gradilla ahí en un punto y sube más, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver numéricamente, luego subimos más y luego tenemos que bajar. O sea, así tiene que ser el diagrama porque esos son lo que nos dan los valores, ¿verdad? Esto es positivo, o sea, solo subir, y este es negativo, es solo bajar, pero en realidad no baja tanto, o sea, baja hasta aquí, y ahí nos vamos a encontrar con un momento que nos lleve a cero, ¿verdad? Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo son las áreas? Esta área es positiva, la siguiente área es positiva, pero tiene truco, porque en C hay algo, o sea, si hay una discontinuidad en C, que es el momento puntual, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que analizarlo, ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, esta área sí es negativa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo va esto. El diagrama de momentos va a estar en newtons por metro, ¿ok? Y va a iniciar en cero, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hace el diagrama de momentos? Sube. ¿Y cuánto sube? Esta área. ¿Y cuánto es esta área? 250 por 5, o sea, 1250. Entonces, lo primero que hace es subir aquí a 1250. ¿Ok? Entonces, ponemos el valor, ¿verdad? 1250. Luego, tiene que seguir subiendo. ¿Por qué? Porque esta área es positiva. Pero va a subir a un ritmo más lento, ¿verdad? Porque el área es menor. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, hasta el punto C. Yo, para que no se nos olvide y para que lo veamos, digamos, de manera clara, tal vez, voy a mandar una línea acá para abajo en C que nos recuerde que algo va a pasar allí. ¿Ok? Entonces, ahora seguimos subiendo. ¿Y cuánto subimos? Bueno, primero vamos a hacer solo 100 por 4, ¿verdad? Que es 400, y entonces eso nos va a llevar el valor a 1650. Entonces, el valor es 1650.
Y ahí nos encontramos nuestro primer momento puntual. Ahora, ¿qué significa encontrarse un momento puntual? Bueno, significa que si el momento es negativo, el diagrama sube la magnitud del momento. Y si el momento es positivo, el diagrama baja la magnitud del momento. ¿Ok? Entonces el momento es negativo, por lo tanto subimos. ¿Ok? Subimos. ¿Y cuánto subimos? Bueno, 100. No es mucho, pero trabajo en esto. Entonces subimos 100 y eso nos va a dar 1750, ¿verdad? 1750. Y ahora ya podemos seguir subiendo con el área que sigue a continuación, ¿verdad? Profe, Que es, sí, ¿cómo fue que le dio 1650? digamos, la primera área, ¿verdad? Que es 250 por 5, ¿verdad? Entonces la primera área nos había dado 1250. A continuación, para la siguiente valor es el área que usted lleve Ujú. más 100 por 4, ¿verdad? Entonces sería 1250 más 400, ¿verdad? Y No. entonces nos da 1650. 50. Ajá. Eh, Y, sí, dígame. bueno, sí, por 100 porque... ok, es de cortante, sí, 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 ya Ajá, entiendo. sí, es que tal vez usted no sé si se fue pensando que era 150 el Ah, valor. Ajá, pero no, es ver las áreas, ¿verdad? Eso es importante porque ahí podemos cometer un error. Pero son los valores de las áreas. Claro, el primer ujú, valor, la primera área siempre coincide con la primera flecha y ya. O sea, las demás nunca tienen por qué coincidir. La última debería de coincidir con la última flecha también. Pero ujú, las del medio son digamos, diferentes. Entonces, sí, lo ya, importante es el área, o sea, listo. el valor que está aquí, con gusto. Y por eso mismo, el siguiente valor va a ser con este mismo 100 que está acá, ¿verdad? Porque es el valor de el área de este rectángulo, que tiene por longitud 4 y por fuerza 100, ¿verdad? Recuerde que estas dos escalas no son lo mismo, estos son fuerzas y estos son distancias, entonces no tiene por qué estar, digamos, escalado, que ambas escalas, ambos ejes mantengan la misma escala, ¿verdad? Entonces ahora, el siguiente valor es del que usted esté, que es 1750 más, ¿verdad? 100 por 4. Y eso nos va a dar 2150. Muy bien. Entonces vamos a seguir a subir hasta 2150. ¿Ok? Acá tal vez no sé si lo logran ver. Y si uno es muy estricto a la hora de evaluar, digamos, el diagrama de momentos, uno tiene que asegurarse que la pendiente de esta recta, es decir, el grado de inclinación, tiene que ser exactamente el mismo que este otro, ¿ok? Porque son la misma área, ¿ok? Los dos son el mismo valor de área. Entonces, eh, si se es muy estricto, digamos, en la revisión, esta pendiente tiene que ser igual a esta, es decir, estas dos líneas son paralelas. Porque si no hubiese existido el brinquito, ¿verdad? Si no hubiera existido el brinquito ese de 100, esta línea hubiera sido la misma, ¿verdad? Desde que empezó acá abajo, desde que empezó acá abajo, hubiera sido la misma hasta llegar acá arriba. Entonces, y lo único que pasó fue que la corrieron un toquecito para arriba. Entonces, por eso estas dos líneas tienen que ser paralelas. Entonces, si se es muy estricto, así tiene que ser, ¿verdad? Y ese valor, este valor es 2150. Ahora, lo que hace a continuación el diagrama es bajar. El diagrama baja. ¿Y por qué baja? Porque esta área es negativa. ¿Verdad? Usted tiene que darse cuenta que esta área es negativa, por lo tanto el diagrama tiene que bajar. ¿Y en cuánto baja? Bueno, va a bajar del valor que estemos menos el área, 150 por 6, ¿verdad? Entonces eso va a dar 1250, ¿verdad? Porque es 2150 menos 900, ¿verdad? Entonces aquí, cuidado con la dilexia, porque vea que todos los números son muy parecidos, pero acá hay 150 repetidos y todo, pero bueno, a cuidarse en eso. Y entonces llegamos a 1250. Y si también somos estrictos con el diagrama, aquí usted podría lanzar una línea horizontal y llegar al mismo valor, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Acá sería 1250, ¿ok? Y entonces usted dice, de ahí no se en cero, qué aguazo.
¿verdad? Pero no, porque hay un momento puntual en E. Hay un momento puntual en E que usted no lo puede olvidar. Y ese momento puntual da la casualidad que es positivo. Y al ser positivo, más bien nos baja el diagrama. ¿Verdad? Recuerden que el momento es lo único que funciona al revés. Entonces, un momento positivo va a bajar el diagrama. Y entonces, si es 1250 y baja en 1250, es maravilloso porque llegó a cero. ¿Verdad? Y a cero, cero. O sea, nada de 1% de nada, cero. ¿Verdad? Entonces, el valor nos cierra aquí en cero. ¿Por qué? Por este diagrama, eh, por este momento que está aquí, ¿verdad? Que no se le puede olvidar. Ese momento que está en E va a bajar el diagrama. Por ser un momento positivo, lo baja. Este, por ser un momento negativo, ¿verdad? El de 100, como el de 100 era un momento negativo, entonces lo subió, ¿verdad? Y es, no menos. Bueno. Entonces, vamos a encontrar las reacciones. ¿Ok? Para encontrar las reacciones, sí tenemos que considerar una fuerza puntual para encontrar las reacciones, nada más para encontrar las reacciones. Luego de eso o sea, el diagrama lo tenemos que dibujar con base en la fuerza distribuida, no con base en la fuerza puntual que sacamos para obtener las reacciones. Es más, esa fuerza solo se usa para eso, para las reacciones, puntos, todo. ¿Ok? Entonces, hasta la vamos a poner en otro color, así, algo como ganador, puede ser ¿verdad? Entonces, y hasta un poquito más grueso para que no se nos, bueno, no tanto, así quedó. Entonces, esa flecha, ¿cuánto vale? 120, ¿verdad? Vale 120. ¿Por qué vale 120? Porque es 20 por 6, ¿verdad? 20 por 6, entonces vale 120 kilonewtons, ¿ok? Y solo va a servir para encontrar las reacciones en A y encontrar las reacciones en C. Eso es todo para lo que va a servir esa fuerza. Luego de eso no la vamos a considerar más. ¿Ok? Entonces, eso no quise que fuera. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra AY y tenemos acá nuestro CY. Ok, vamos a hacer sumatoria de momentos. Eh, puede ser en A, puede ser en C. Hagámoslo en A. Y entonces, con eso vamos a encontrar CY y luego con una sumatoria de fuerzas en Y vamos a encontrar AY. Evidentemente, esa es un área rectangular, ¿verdad? La de la fuerza de 120. Por lo tanto, esta cota es 6 medios, que es 3, ¿verdad? Entonces, esta cota de aquí, hasta donde está la flecha, es 3, ¿verdad? Y eso no era así. ¿Ok? Entonces, ahí está la referencia y esto sería 3 metros. Muy bien. ¿Qué sigue? Sumatoria. Sumatoria de momentos en A. ¿Ok? Igual a cero. ¿Y quiénes están allí participando? Bueno, solo dos, ¿verdad? La fuercilla esa de 120 que hace momento negativo y la fuerza de CY que hace momento positivo. Entonces, menos 120 por 3 más CY por 9 igual a cero. Entonces, menos 360 más 9CY igual a cero. Eso pasa positivo y dividido entre 9 da 40. Entonces, CY vale 40 kilonewtons. Y como nos dio positivo, va para arriba. Ahí están quedando negras las flechas, pero no importa. ¿Ok? Entonces, ya usted, bueno, ya se dio cuenta y si no se ha dado cuenta, pues le cuento. AY vale 80, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Y tenemos básicamente tres fuerzas en Y, ¿verdad?
AY, CY y menos 120. Y eso es igual a 0. Y bueno, CY es un 40. Y entonces menos estos 120, pues eso es igual a 0. Y eso da que AY vale 80. Yo no sé si eso fue lo que dije, pero vale 80. ¿Sí? Y hacia arriba. Entonces ya tenemos el valor. Ya tenemos el valor. ¿Tenemos que hacer el diagrama de cortante? Sí. ¿Consideramos la fuerza como distribuida, como puntual? Distribuida. ¿Verdad? Usted podría borrarla si quiere. No la puedo, bueno, yo sí la puedo borrar. Usted la puede tachar o simplemente se hace la idea de que no la va a considerar y ya. ¿Verdad? Entonces vamos a tirar aquí una línea. De hecho, vea que a 3 no vamos a tirar ninguna línea. Simplemente la vamos a tirar aquí al final de la carga distribuida y la vamos a tirar aquí en C. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. Esa de BY quedó un poco torcida. No que la que sigue va a quedar recta, pero vamos a intentar mejorar. Ok. Bueno, por allá. Y entonces ahora vamos a tirar un par de líneas horizontales, ¿verdad? Eso, ahí puede ser. Entonces tenemos esa línea horizontal y la del momento la vamos a hacer despuesito para poder calcular bien. Entonces, vamos a decir que este va a ser nuestro diagrama de cortante y eso va a estar en kilonewtons, ¿ok? Kilonewtons y va a empezar en cero. Y entonces, ¿qué es lo primero que le va a pasar a nuestro diagrama? Va a subir. ¿Por qué? Porque AY es positivo y va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, y vale 80. Entonces, el diagrama lo primero que va a hacer es subir a 80. Entonces, vamos a subir 80. ¿Sí? Por ahí. Y ponemos 80 aquí. Luego, nos vamos a dar cuenta que la carga distribuida en sí misma, digamos, ya es un área, ¿verdad? Usted se tiene que imaginar que esto que está aquí es un área, ¿verdad? Este rectángulo, que mide 20 por 6, o sea, mide 120, ¿verdad? Entonces, ese 120 es negativo o es positivo. Bueno, depende de hacia dónde estén apuntando la flecha. Ni siquiera dependen de qué lado estén las flechas, ¿verdad? Sino que hacia dónde estén apuntando, porque usted puede tener una viga, esa, y puede tener otra viga, por ejemplo, esta otra, y puede tener unas cargas distribuidas, ¿verdad? Y entonces tiene unas cargas distribuidas acá. Entonces, bueno, la voy a hacer como con 4 flechas porque es demasiada la fatiga, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es la carga distribuida, eso está apuntando hacia abajo. Pero usted puede tener una carga distribuida, también del lado de abajo, ¿verdad? Y también apuntando hacia abajo. La puede tener apuntando hacia arriba bien, bien, ¿verdad? Entonces, no importa a dónde esté la carga distribuida, lo que importa es hacia dónde está apuntando. ¿Verdad? Esa sería una carga distribuida. La 2, recuerden, principio de transmisibilidad de la fuerza, es lo mismo que esté aquí que esté arriba, ¿verdad? Para todos los fines eh, externos. Entonces, tenemos que esto es un área negativa porque las flechas están apuntando hacia abajo. O sea, hay que restar 120. Como el área es negativa, el diagrama de cortante va a decrecer. Va a decrecer porque estamos restando 120, ¿verdad? Entonces el valor va a pasar de 80 menos 120, eso va a dar menos 40, ¿verdad? Porque es 80 menos 120, eso va a dar menos 40. ¿Estamos claros? Porque es un área negativa porque las flechitas apuntan hacia abajo. Entonces llegamos a menos 40. Y como aquí en estas, o sea, del punto B al punto C no hay ninguna fuerza ni puntual ni distribuida, pues simple y sencillamente nos mantenemos horizontales. Y llegamos a C. Y resulta que en C hay una fuerza de 40 que nos va a subir y nos va a hacer llegar a cero. Entonces, estamos bien porque todo el mundo está consistente,
¿verdad? Cerró. Entonces, vean que eso fue lo que implicó la carga distribuida, ¿verdad? Implicó descender en el diagrama de cortante hasta llegar a -40. Nos mantuvimos horizontales en -40 entre el punto B y C porque no hay nada. Y en C simplemente subimos 40 y -40 más 40 da 0, ¿verdad? Entonces ya estamos. Ahora vamos con el diagrama de momentos. ¿Qué implicaciones hay aquí? Bueno, que esta es un área positiva, que esta es un área negativa y que esta es un área negativa, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Tenemos que esta es un área triangular dos veces, ¿verdad? Una positiva y una negativa. Y tenemos que esto es un valor negativo también. Entonces también va a ser un área decreciente. Ok. Ahora, ¿qué es importante acá? Bueno, importante acá es darnos cuenta que pasamos el umbral del cero con la línea esta, con la línea inclinada, pasamos el umbral del cero. Entonces, sí es importante, digamos, este valor. O sea, sí puede llegar a ser importante, sobre todo porque ahí se va a dar un cambio. Se va a dar un cambio en la concavidad, no en la concavidad, en el régimen. Va a pasar de ser creciente a ser decreciente. Vean que esta área es positiva, entonces usted va a ir creciendo lo más feliz y va a ser negativa, entonces va a empezar a decrecer. ¿Y a dónde va a empezar a hacer eso? En este punto, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, yo ya sé hacer esto, ¿verdad? Yo ya tengo dos triángulos allí y un triángulo está del lado de arriba y un triángulo está del lado de abajo y no sé las distancias, sino que lo que sé es la distancia total y entonces ya usted se volvió toda una eminencia en esto y usted sabe que eso da 4 y que esto da 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo de lo que veo es que de 120, 80 son 2 tercios y 40 es un tercio. Entonces esto es 2 tercios de 6 y esto es un tercio de 6, ¿verdad? Esa es la manera en la que lo calculo. Entonces es súper importante porque ya tengo cómo calcular el área, ¿verdad? Antes no sabía, antes sabía que era un triángulo, pero sabía que esto es 80, pero no sabía cuánto era esto. Entonces necesitaba sacar este valor y ya sé que es 4. Y este también, ya sé que es 2 para poder sacar el área de este otro triángulo. Entonces vean que eso usted ya lo domina. Ahora vamos a hacer el diagrama de momentos. Entonces yo voy a hacer la línea aquí bien abajo porque el diagrama de momentos solo está del lado de arriba. ¿Ok? Solo va a estar del lado. Y vamos a poner acá que el diagrama de momento va a estar en kilonewtons por metro. ¿Ok? Y el diagrama de momentos va a empezar en cero. ¿Ok? Y entonces me acuerdo, ¿verdad? Me acuerdo que tengo un área positiva y que tengo un régimen decreciente. Entonces, con área positiva, ¿verdad? Con área positiva, el asunto crece, ¿verdad? Pero como es una ecuación, digamos, como aquí es una línea inclinada, aquí es una línea curva. Entonces, eso podía crecer así, ¿verdad? Me quedó muy fea. Y además lo quería hacer en rojo y además un poquito más grueso. Entonces, eso puede crecer así o puede crecer así, ¿verdad? Va a depender de la concavidad. Y entonces, yo me tengo que acordar que como esto va decreciendo, está triste, ¿verdad? Entonces es la parte de abajo, o sea, es cóncava hacia abajo. Entonces sería esta, ¿verdad? Y ese valor va a crecer hasta el área. Y entonces el área es 80 por 4, pero entre 2, ¿verdad? Porque es un triángulo. Entonces ese valor es 160, muy bien. 160. 80 por 4 entre 2. Luego tengo el escenario que es triste, triste, ¿verdad? Porque es negativo, entonces decrezco, y es decreciente, entonces decrezco triste, ¿verdad? Entonces en este escenario tenemos que decrecer como así, ¿verdad? Pero eso me quedó muy recto, que se vea más como la curva. Entonces usted se la va a imaginar porque no, no,
No es la mejor curva del mundo, pero es la que tenemos. Ok, entonces, ¿por qué yo no la hice hasta abajo? Bueno, porque me doy cuenta que esta área evidentemente va a ser más pequeña que la anterior, entonces definitivamente eso no puede llegar a cero. Y la calculo esa área, ¿verdad? Y eso es 40 por 2 entre 2, ¿verdad? Entonces tiene que ser 40. Y si yo a 160 le quito 40, llego a 120, ¿verdad? Entonces este valor de aquí es 120. ¿Y cómo es esta parte de aquí? ¿Cómo es esta área? Bueno, ya esto es un rectángulo. Entonces ya lo que sigue es una línea recta, ¿verdad? Ya lo que sigue es una línea recta, ya no es curva porque ya es un rectángulo. Y el área es 120, que diche, y es negativa, que diche. Entonces a 120 menos 120, cero, ¿verdad? Entonces ahí está. ¿Ok? Y bueno, antes de hacer esto, antes de hacer la línea esta horizontal, si usted tiene demasiada imaginación, ¿verdad? Se imagina que esto es como un cuervo, la cabecita y este pico, ¿verdad? Pero ya tiene que tener demasiada imaginación. Entonces, tenemos que este es cero, ¿verdad? Este es cero. Y entonces, de ahí está, ¿verdad? Vean que no es tan difícil, lo que pasa es que sí hay que entender varias cosas y saberse varias cosas. Y no es sabérselas, es entenderlas, ¿verdad? Se pueden tener anotadas, se pueden estar consultando, pero ¿qué hay que entender? Hay que entender que como estas flechas van hacia abajo, el área es negativa, entre comillas, ¿verdad? O sea, lo que significa es que el cortante decrece, entonces por eso esta línea es hacia abajo. Y entender, ¿verdad? Que esta área es un área positiva decreciente, entonces es cóncava hacia abajo, creciente, y que esta es un área negativa decreciente, entonces es cóncava hacia abajo y decreciente. Y que esta es simplemente un área negativa, pero ya volvimos a que fuera un rectángulo, ¿verdad? Entonces, como es un rectángulo, va a dar eh, un rectángulo negativo, entonces va a dar una línea recta, pero decreciendo, ¿verdad? Y cerramos en cero. Entonces, como estuvimos con este, ya se puso interesante la cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir. Y sigue, ajá, sigue otro más bonito todavía. Ok, entonces vamos a borrar todo. Muy bien. El que sigue, bueno, está en las peores unidades del mundo, pero eh, las podemos ignorar. O sea, podemos saber que son kips por pies, pero da lo mismo que sean newtons o que sean kips. Todavía en este curso eso no es tan importante. Eh, Nada más y que sean fuerzas las fuerzas y fuerzas entre distancia las distribuidas y fuerzas por distancia los momentos. Eso sí es importante. Entonces, ¿qué hacemos acá primero? Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar las reacciones. Entonces vamos a hacer esto y vamos a tomar una pequeña pausa para luego seguir. Ok, entonces, reacciones. Hay reacciones, ¿verdad? Acá en AX, que por supuesto vale cero, y está AY acá, y está DY por aquí, ¿verdad? Y va a haber una fuerza, o sea, este 1.5 kips por pies la vamos a convertir en fuerza puntual, pero recuerde, solo para calcular las reacciones. Para calcular el diagrama tiene que mantenerse la línea, o sea, la carga distribuida, ¿verdad? Tiene que pensarse e interpretarse con la línea distribuida. Entonces, ponemos esta fuerza, solo es puntual para las reacciones, nada más. Y el valor vale 1.5 por 8, ¿verdad? Que eso da como 12. Entonces vale 12. 12 kips, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Y ahora hacemos una sumatoria de momentos, puede ser hagamos una sumatoria de momentos en D para hacerlo en un lugar que no acostumbremos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos en D, ¿ok? Y bueno, eso es cero. Y vean que es, digamos, demasiado reiterativo. Todas las veces hacemos esto, pero bueno, lo hacemos para que no se nos olvide nunca, ¿verdad? Que este es el sentido de giro positivo. ¿Ok?
Y bueno, ¿qué tenemos? Entonces, en D, que es un punto ahí intermedio, están haciendo momento cuatro cosas. A Y, ¿verdad? Y DY, 20, 12, cinco cosas. DY es la que, cuatro cosas. DY no está haciendo, ¿verdad? Dije DY porque le quería poner nombre, pero DY no está haciendo momento. AY sí. AY sí está haciendo momento, ¿verdad? Y es un momento negativo. Y 20 y 12 están haciendo, estos 20 y este 12 están haciendo momentos positivos en D, y este 12 está haciendo momento negativo. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí el color del texto y vamos a poner aquí el texto. Y entonces, ¿quiénes están haciendo momento negativo? A Y. ¿Y cuál es el brazo de palanca? 24 pies. ¿Ok? Más momento positivo, el 20 kips. ¿Y cuál es el brazo de palanca? 18. Más momento positivo, el 12 kips. ¿Y cuál es el 12 kips de la izquierda? ¿Y cuál es el momento, el brazo palanca? 10. Y luego momento negativo, el 12 kips de la derecha. ¿Y cuál es el brazo de palanca? Pues es 4, ¿verdad? Y eso es 0. Y entonces eso nos va a quedar algo así como menos 24 por allí, más 20 por 18, 360, más 120, menos 48, eso es igual a 0, ¿verdad? Y entonces menos 24 más 432, eso es igual a 0, y luego pasamos el 432 negativo, bueno, aquí hay que poner a Y, ¿verdad? Si no, no pone a Y, como que la cosa no está bien. Y entonces allí va a ser igual a menos 432, pero dividido entre menos 24, y eso queda como 18, ¿verdad? Entonces eso serían 18 kips. Entonces, no kips, sino kips. Ok, y eso da 432 entre 24, ajá, 18. Y entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en y eso también es 0, y eso hacia arriba también es positivo, ¿verdad? Entonces, hacia arriba eso es positivo. ¿Y qué tenemos? Tenemos a Y hacia arriba, tenemos menos 20 hacia abajo, menos 12 hacia abajo, menos 12 también hacia abajo, y de Y hacia arriba. Y eso es 0, ¿verdad? Entonces, sí que 8 menos 20 menos 12 más de Y. ¿Verdad? Y usted ya hizo el cálculo, eso es 26. Entonces, de Y es igual a 26. ¿Estamos claros? Ajá. Y arriba hay que poner un 0 y kips, 26 kips. ¿Ok? Y entonces ya tenemos nuestras reacciones, y como ambas reacciones nos dieron positivos, implica que tenemos los valores bien puestos, o sea, van hacia arriba las dos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos con los diagramas. Entonces lo primero es dibujar acá las proyecciones. ¿Verdad? Entonces vean que hay que proyectar aquí y hay que proyectar el final como mínimo, ¿verdad? Pero yo hago, a veces me gusta hacer una proyección en cada punto importante. ¿Y dónde están? ¿Y quiénes son los puntos importantes? Donde hay fuerzas puntuales, donde hay momentos puntuales, donde empieza o donde termina una carga distribuida. ¿Verdad? Esos son los puntos importantes. Entonces, bueno, aquí donde empieza la carga distribuida también coincide con DY, entonces ese punto de fijo estaba. ¿Verdad? Y eso. Ahora voy a volver a borrar la carga distribuida, la carga puntual, ¿verdad? Como un recordatorio de que la carga puntual solo se usa para calcular las reacciones, nada más. Para hacer el diagrama, nos olvidamos de la carga puntual y trabajamos con la carga distribuida. ¿Ok? Bueno, nos hace falta una cosa más,
que es la línea del diagrama, ¿verdad? Entonces eso, ajá, sube, baja, por aquí puede ser. Ok, entonces, por ahí está. Y nuestro ya tradicional color rojo para el diagrama. Entonces vamos a decir que acá es el diagrama de cortante y eso está en Kips. Ok, lamentablemente. Y ahí va un cero. ¿Ok? Porque el diagrama empieza en cero. Y entonces uno tiene que saber, ¿verdad? Que este diagrama, sin saber de nuevo los números necesariamente, usted sí ya se lo tiene que ir imaginando, ¿verdad? Sería toda una gran cosa, que eso pues como que sube y después como que baja y después como que baja más, ¿verdad? Y después como que tiene ahí un repunte porque sube con la de y luego baja, porque las flechas como van hacia abajo son negativas, ¿verdad? Entonces tiene que bajar. Y eso es lo que usted más o menos tiene que ya imaginarse, ¿verdad? Eso es lo que tiene que imaginarse. Ahora vamos a ponerle números. Ahora vamos a ponerle números. Entonces, lo primero es subir. ¿Cuánto sube? Bueno, va a subir 18, ¿verdad? Porque ese es el valor de la fuerza allí. Entonces, el primer valor al que se sube es a 18. Luego nos mantenemos en 18 hasta llegar a la primera flecha, que es en B. Y ahí en B nos bajaron 20, ¿verdad? Entonces, hasta nos hicieron negativos, ¿verdad? Nos fue malísimo. Entonces, llegamos a -2, porque el diferencial es 20, ¿verdad? Entonces, 18 menos 20, -2. Y ahí seguimos, ¿verdad? Ahí seguimos y otro sopapo, porque bajamos todavía más, ¿verdad? Entonces bajamos a -14. ¿Por qué? Porque el diferencial es 12 y -2 menos 12 -14, ¿verdad? Y ahí nos vamos igual, negativos, pero horizontales, porque no hay nada en medio, ¿verdad? No hay nada en medio. Y llegamos hasta DY, donde ahí vemos la luz, un poquito, ¿verdad? Y llegamos hasta, o sea, pasamos al lado positivo, ¿verdad? Porque -14 más 26, -14 más 26, ¿verdad? Nos va a pasar al lado de la luz y entonces sería 12 positivo, ¿verdad? 12 positivo. Aquí estoy poniendo, digamos, los valores para que eso sea líneas horizontales. Ok, entonces, -14 más 26, 12 positivo, ¿verdad? Y la última, no, o sea, aquí no se puede ir en recto porque hay cosas en medio. O sea, hay infinitas flechitas aquí bajando en medio. Entonces, tengo que ir viendo cada instante, cada instante, cada instante. Y eso, como no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es, ok, es que esto es un rectángulo. Entonces, usted le calcula el área de ese rectángulo. Y eso es 1.5 por 8, ¿verdad? Que es 12. Entonces, el área de ese rectángulo es 12. Pero es 12 negativo, porque las flechas van hacia abajo. Las flechas van hacia abajo. Entonces es 12 negativo. Y 12 menos 12 da 0, ¿verdad? Entonces 12 menos 12 da 0. Y el diagrama nos cerró en 0. Entonces vean que la carga de lluvia realmente no hay que verla como nada extraño. O sea, simplemente es un área y si las flechas apuntan hacia abajo, resta y eso es todo. Y ahora vamos a hacer el diagrama de momentos, que ese diagrama lo que va a hacer es subir un montón y luego bajar y bajar y bajar y luego subir un poquito. Entonces, podemos hacerlo bastante abajo, ¿verdad? Podemos hacerlo bastante abajo. Por ahí puede ser, pero negro. Ok, entonces, por aquí. Muy bien. Y el diagrama de momentos, ¿verdad? El diagrama de momentos va a estar en kips por pies. ¿Ok? Pues son unidades de momentos. Estos son pies, las distancias, y las fuerzas son kips. Entonces, kips por distancias, que son pies. Y el diagrama empieza en 0
¿Y cómo son las áreas? ¿Verdad? Esta área es positiva, entonces nos va a subir. Esta área es negativa, entonces nos va a bajar. Esta área es negativa, entonces nos va a bajar. Y esta área es positiva, entonces nos va a subir. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale la primera área? Entonces la primera área vale 18 por 6, ¿verdad? Entonces 18 por 6 da 108. Entonces la primera área nos va a subir hasta 108. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un área rectangular y es un área positiva y entonces es 18 por 6 y eso es 100. ¿Qué nos va a hacer la segunda área? Nos va a bajar. ¿Por qué? Porque es un área negativa, pero nos va a bajar ahí despacito. Porque el valor es muy chiquito. Entonces recuerde, del área en la que estoy, menos 2 por 8, ¿verdad? Entonces 108 menos 16, ¿verdad? Y eso da ¿qué? 92. ¿Ok? Entonces bajamos hasta 92 y apenas con pendiente, ¿verdad? Entonces llegamos aquí a 92. Ahora lo que sigue nos va a bajar un montón, ¿verdad? Porque el área es grande. Entonces estamos en 92 y nos va a bajar ¿cuánto? Nos va a bajar 14 por 10, ¿verdad? Hasta nos hizo negativos, ¿verdad? Entonces 92 menos 140, ¿verdad? Nos va a bajar a menos 48, ¿ok? Nos va a bajar a menos 48, nos bajó mucho, ¿verdad? Entonces bajamos mucho y así muy abruptamente y llegamos como por aquí, ¿ok? Y entonces llegamos a menos 48. La única buena noticia es que el área de este de este triángulo, perdón, es 48. ¿Verdad? Porque es 12 por 8, 96. Como es un triángulo entre dos, 48. ¿Verdad? Entonces, menos 48, que es el área en la que estoy, más 12 por 6 entre 2, porque es 12 por 8, perdón. 12 por 8 entre 2, porque es un rectángulo, es un triángulo. Y 12 por 8, 96, y entre 2, 48, y menos 48 más 48, 0. ¿Verdad? Entonces, el último valor que va aquí es un 0. Pero usted no se la puede, no puede equivocarse y hacer así, ¿verdad? Porque esta es un área positiva. No, en realidad no. O sea, no es que sea muy diferente, pero sí es diferente. Porque como es un triángulo, lo que viene es una línea curva, ¿verdad? Entonces empieza ahí en 48 y ahí va. Hijo, quedó media fea. ¿Ok? Y bueno, ahí algo salió. ¿Ok? Entonces esta tiene que verse curva. Tiene que verse curva. ¿Ok? Entonces, y ya con eso el diagrama cerró, ¿verdad? Entonces, bueno, esa no sale tan mal. Ahí al final la cagué. Ok, y entonces ese sería el diagrama. No necesariamente la forma en este gráfico cambia por ser carga distribuida. No es simple, no simple es curva. No siempre es curva. Ok, este, la forma, o sea, el que sean líneas rectas o líneas curvas, lo va a dar las áreas anteriores. Entonces, si estas áreas son rectángulos, las líneas son rectas, ¿verdad? Si las áreas de los rectángulos son positivas, entonces las líneas son crecientes, ¿verdad? Como esta, que es un área positiva rectangular, entonces creciente. Estas son áreas negativas rectangulares, entonces como son rectángulos, las líneas son rectas y son negativas, por lo tanto van hacia abajo. Todo es siempre de izquierda a derecha, ¿verdad? Porque así desde que usted estaba en la escuela, le definieron que el régimen de crecimiento hay que verlo de izquierda a derecha, porque si lo vemos de derecha a izquierda, pues simplemente es al revés y ya tendríamos disparidad de criterios.
Entonces, siempre de izquierda a derecha es que vamos a ver el crecimiento, ¿verdad? Entonces, insisto, si las áreas son positivas, crece. Si las áreas son negativas, decrece. Como todos estos primeros son rectángulos, las líneas son rectas. ¿Ok? Porque en realidad tiene que ver con el concepto de integración. ¿Ok? Estas son funciones constantes. Las funciones constantes integradas dan funciones lineales y las funciones lineales son rectas. Las funciones, esto es una función lineal porque es una recta. Las funciones lineales integradas dan ecuaciones cuadráticas y las ecuaciones cuadráticas son curvas. Entonces, de ahí es que yo le digo que si son rectángulos, da líneas rectas, pero con pendientes. Y si son triángulos, da líneas curvas, ¿verdad? Ahora, definitivamente, la forma esta cambió a ser curva porque desde el inicio lo que teníamos era una carga distribuida. ¿Verdad? Si al inicio lo que tenemos son cargas puntuales, el cortante van a ser rectángulos y el momento van a ser líneas rectas con pendiente. Si la carga es distribuida, el cortante va a ser una línea recta con pendiente y el momento va a ser una línea curva. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que entenderlo y siempre va a ser así. ¿Ok? Siempre va a ser así.